El día de hoy vamos a compartir con ustedes una mirada cronológica al proceso histórico y evolutivo de la educación sostenible. Para ello contamos con los compañeros Ana Paulina, Cristian Callazas y quien les habla, Yadi Diana. Retomando el tema que inicialmente habíamos acordado, recordemos que las primeras preocupaciones iniciales inician en los años 70 y hasta nuestros días y se han convertido en una herramienta transformadora para nuestra sociedad. El propósito de esta es que identifiquemos que educar para la sostenibilidad no es solo contenidos educativos, sino que surge a partir de una necesidad histórica para el cuidado y preservación de nuestro entorno. Recordemos que en la década de los años 60 hasta los 70, allí es donde surgen las primeras preocupaciones ambientales. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza la industrialización, se genera demasiada contaminación y este va avanzando a gran escala. También observamos que en la educación en esa época solo se centraba en contenidos netamente económicos, pero a raíz de tanta contaminación que surge en la época de la industrialización, se comienzan a dar contenidos para cuidado y preservación del medio ambiente. Recordemos que en el año 72, en la conferencia de la ONU y el desarrollo sostenible, ya se comienza a hablar educación para la preservación del cuidado y protección del medio ambiente. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Paulina Palacios Córdoba. Hoy les vengo a decir la línea de tiempo que respecta a la educación sostenible en Colombia. Claro está que ya un compañero empezó a hablar sobre este tema. La educación en Colombia está organizada por décadas porque son procesos continuos que se han realizado. Yo les voy a decir sobre la década de los 80 hasta el año 2000, año 2002 más preciso. Para la década de los 80 hacia los 90 se habló de educación ambiental en Colombia porque hubo una crisis que se hizo evidente porque se decía que había unos agujeros y una contaminación en la capa de ozono. Pero es ahí donde empieza a hablarse de desarrollo sostenible en la parte de la educación, porque se pensó fortalecer en los colegios y universidades, pero hubo un enfoque limitado a la parte ecológica. Es ahí donde surge la idea de que la sostenibilidad incluye lo económico y lo social, no solo lo ambiental. Hay un hito de 1987 porque nace el informe de Brundtland. Es ahí donde ella dice que la búsqueda de un futuro común se define en el desarrollo sostenible. En 1992 nace la Cumbre del Río, que es la conferencia de las Naciones Unidas en el medio ambiente y el desarrollo. También reconoce la educación como una herramienta clave para alcanzar la sostenibilidad. La educación deja de ser ambientalista y empieza a ser integral, porque conecta naturaleza, economía y sociedad. Ya en la década del 2000 se hace la consolidación global de la educación para el desarrollo sostenible y la globalización, porque se intensifican los problemas ambientales y las desigualdades sociales. Es ahí donde juega un papel importante la UNESCO, porque impulsa un nuevo paradigma donde dice que la educación es el desarrollo sostenible y busca de que las instituciones educativas preparen ciudadanos críticos y responsables, comprometidos con el planeta. Hitos. En el año 2000, la ONU proclama la década del desarrollo sostenible, año 2005 hasta el 2014, porque integran en los currículos temas como la paz, la equidad, la biodiversidad y la ciudadanía global. Ya la educación pasa de ser un tema opcional a ser un derecho y un deber universal,
porque es fundamental para garantizar el futuro de las sociedades. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Hoy quiero seguir compartiendo con ustedes la evolución de la educación sostenible. Hoy tenemos aquí en la década del 2010, la educación sostenible dio un salto decisivo. Dejó de ser vista solo como una forma de crear conciencia para convertirse en un camino real de transformación social. La intensificación de los problemas globales como el cambio climático, la migración forzada y la pérdida de biodiversidad mostró que ya no bastaba con enseñar a cuidar el medio ambiente, sino que había que formar ciudadanos capaces de generar cambios. Con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la educación se vinculó directamente con temas como la igualdad de género, los derechos humanos y la ciudadanía global, lo que convirtió el aprendizaje en un puente entre la sostenibilidad y la justicia social. Ya en la década de 2020, el panorama se volvió aún más desafiante. La pandemia del COVID-19, las crisis climáticas y las desigualdades globales dejaron en evidencia lo frágiles que somos como humanidad. La educación sostenible se resignificó como una educación transformadora, que no solo buscaba enseñar, sino también preparar a las personas que enfrentan crisis. Pensar críticamente, innovar y actuar con resiliencia. En este periodo se consolidan ideas como la ciudadanía planetaria y la justicia intergeneracional, recordándonos que educar hoy significa también cuidar el futuro de las próximas generaciones. Además, la tecnología se convirtió en aliada clave para difundir el conocimiento y multiplicar el impacto de la educación. Ya para concluir, al mirar el recorrido de estas décadas, entendemos que la educación sostenible no es un complemento del sistema educativo, sino una necesidad vital. Nos muestra cómo hemos pasado de ver la naturaleza como un recurso inagotable a reconocer que nuestra supervivencia depende de aprender a vivir en equilibrio con ella. Hoy la educación no es solo formación académica, es una herramienta para transformar sociedades, fortalecer comunidades y abrir camino hacia un mundo más justo, más resiliente y sostenible. Muchísimas gracias.